Hola a todos y a todas, bendiciones de lo alto. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Sean todos ustedes, espero que este día estén con fuerza, con ánimos, llenos de energía, llenos de positividad y siempre confiando en nuestro Padre Celestial, que es el único que nos puede llevar a lugares maravillosos, a lugares que jamás pensábamos estar. Les doy las gracias y la bienvenida y que Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que nos visualizan, que se toman ese tiempo y tengan la seguridad que ese tiempo que invierten para escuchar la maravillosa palabra de Dios, sea conmigo o con cualquier otra persona, es un tiempo que no lo están gastando, sino al contrario, es un tiempo donde el Señor les hablará, el Señor les ayudará, el Señor les fortalecerá y el Señor muchas veces habla por medio de su palabra, porque por su palabra es que Él nos habla y quizás estamos en alguna situación y muchas veces alguien dice una palabra y ese algo es para nuestra vida. Entonces es ahí esa palabra del Señor que debemos de tomar para buscar más de Él, para leer su palabra y tener claro de que sí es palabra de Dios. Entonces, como les decía, les agradezco de que se den la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y que nos visualicen, que Dios les bendiga grandemente y tengan la seguridad, como les decía, que cuando ustedes escuchan la palabra de Dios con cualquier persona que sea, esa palabra queda sembrada en sus corazones y en su tiempo va a dar frutos al ciento por uno. Así es que Dios les bendiga, les felicito por estar acá nuevamente, visualizándonos, escuchando esta maravillosa palabra y antes de dar inicio, acompáñame a orar. Cierra tus ojos. Amado Padre, en este momento nos presentamos delante de ti, oh Señor, agradeciéndote por un día más de vida, agradeciéndote, Señor, la oportunidad que nos da para ser mejores personas. Gracias, Señor. Bendice a cada persona. Ayúdanos, oh Señor, porque sin ti no somos nada. Ayúdanos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Seas tú iluminándonos y ayudándonos para fortalecernos espiritualmente y seguir adelante en la lucha y buscar más de ti y alejarnos de todo aquello que nos aleja de ti. Te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu quede en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu guíe esta palabra y me use y sea tu Santo Espíritu abriendo mente y corazones para que tu palabra quede en esos corazones y así trabaje en ellos, así como trabajaste en mí y me guiaste a toda verdad y me guiaste a la conversión. Así te pido por cada uno de ellos, Padre Santo. Y si ya son personas, Señor, bautizadas, entonces, Padre Santo, que tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve toda verdad y nos ayude a ser verdaderos adoradores cada día más y más. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el mensaje de hoy le puse como título: Imitemos la actitud de Cristo. ¿Y por qué dirás tú, imitemos la actitud de Cristo? Porque nuestra mirada debe estar en Él, siempre en Él, no en la hermana, no en la hermana, no en el pastor, no en la pastora, siempre en Él porque Él es perfecto y Él no falla. Entonces, acompáñame a leer Filipenses 1:27 y dice así: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Esta carta se la envió Pablo a los filipenses y les decía, ¿verdad? Porque él estaba encarcelado. Entonces por eso les decía que él esperaba que estuvieran haciendo lo correcto y lo agradable a Dios, que estuvieran practicando la palabra del Señor, que estuviesen luchando unidos en la fe por la palabra del Señor y ya fuese de que él los viese o no, porque como él estaba encarcelado, tampoco él
sabía de que si podía llegarlos a ver o no, pero su deseo era de que ellos siguieran firme en la palabra del Señor. En Filipenses 2, del 5 al 11, dice así: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo, y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esto nos habla de demostrar humildad y generosidad en las relaciones. Eso fue lo que Jesús hizo al bajar a la tierra, y no vino para sentirse más, sino Él vino aquí en obediencia a su Padre. Él vino aquí y es el ejemplo y la actitud que nosotros debemos de imitar, esa gran humildad, esa gran generosidad, esa gran obediencia y ese gran amor por el prójimo, ese gran amor por las personas, porque Él nos amó de una manera sobrenatural. En Efesios 5:1 dice así: ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Es lo que les hablaba, que imitemos lo bueno, que imitemos a Cristo, que tengamos nuestra mirada en Él y solo en Él, que no tengamos nuestros ojos en un humano, que sí tenemos que llevarnos bien, que sí felicitemos a aquel hermano si anda bien, si salió de drogas, si salió de algún, bueno, siempre tenemos que salir de pecado, ¿verdad? Porque no somos santos, pero sí podemos felicitarnos y ver que realmente aquella persona se esfuerza, que anda luchando día a día, pero no como que nuestra mirada esté en esa persona y que queramos seguir ese ejemplo, porque nuestro ejemplo es Jesucristo, que es el ser perfecto, es el que nunca pecó aquí en la tierra, y siendo su humanidad de hombre, Él nunca pecó, Él se mantuvo firme, Él se negó a sí mismo para obedecer a su Padre, y es eso lo que debemos de imitar, el carácter de Cristo, la actitud que Él tuvo aquí en la tierra. Entonces, Él fue nuestro ejemplo y es a quien debemos de seguir y a quien debemos de servir. Jesús mantuvo su actitud. Jesús mantuvo su actitud perfecta a la situación, y eso lo tenemos claro. Él oraba por todo, Él oraba por todos, Él oraba a cada instante, y eso es lo que debemos de nosotros imitar, todo eso que Él hacía. Y Él por nada se preocupaba, porque Él tenía fe en ese Padre que Él tenía esa fe, y esa es la fe que nosotros debemos de mantener, de orar y mantener la fe en ese Padre que tenemos. Y por eso es que te digo de que debemos de imitar la actitud de Cristo. Nosotros también debemos de buscar la guía de Dios con el aspecto de nuestra vida. Entonces, si nosotros somos guiados por el Señor, nosotros somos obedientes a Él, entonces le vamos a permitir que Él obre su perfecta voluntad en nosotros, no nuestra voluntad, sino la de Él. Así como Jesús le dijo: Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces es así que nosotros debemos de ser imitadores de Cristo, y teniendo esa gran fe en nuestro Padre Celestial, de que Él va a hacer lo que es mejor para cada uno de nosotros. La actitud de Jesús nunca fue ponerse a la defensiva o desalentar. Su objetivo era el gran placer de obedecer a su Padre en lugar de obtener sus logros personales o propios.
Entonces Jesús es un ejemplo a seguir en obediencia completa a su Padre. Fue abnegado, un ejemplo de abnegación, de humildad, un gran servidor. Jesús, en medio de las pruebas, Él fue paciente. En medio de sufrimiento, Él estuvo lleno de esperanza. En medio de la bendición, Él fue humilde. Porque muchas veces nosotros cuando nos llegan grandes bendiciones, pongámosle económicas, entonces venimos y nos sentimos orgullosos, nos sentimos llenos de soberbia y de orgullo, que la humildad la dejamos a un lado si es que éramos humildes y empezamos a creernos la gran cosa, y eso no es así. Cuando llegan las bendiciones nosotros debemos de ser humildes, porque nuestro ejemplo en actitud a seguir es Jesús. Entonces nosotros seamos personas humildes, amadoras. En medio de la burla, en medio del abuso y la hostilidad, Él nos respondía. Él no amenazaba, Él no maldecía. Entonces, ese es ese ejemplo que nosotros debemos de seguir en medio de todas esas cosas, porque sí suceden todas esas cosas en nuestra vida. Muchas personas hablan de nosotros para burlarse, muchas personas hablan de nosotros para avergonzarnos. Muchas veces suceden cosas en nuestra vida que nos avergüenzan y que las personas lo toman para burlarse de uno. Entonces, nosotros no debemos de actuar por nosotros mismos, sino que debemos de hacer lo que el Señor hacía, de que Él no respondía, sino que esa causa le encomendaba a su Padre, que es juez justo. Entonces, seamos imitadores de esa gran actitud que Jesús tuvo y es nuestro gran ejemplo a seguir. Cuando Pablo escribe que nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, él había resumido los dos últimos versículos, cuáles eran tales actitudes. Y la primera era abnegación, la segunda humildad y la tercera servicio. Porque sabemos de que Jesucristo tuvo todas esas actitudes. Es un gran ejemplo a seguir, y es por eso que les digo que la mirada, nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, no en las terrenales. Deben de estar en Jesucristo, que es un ejemplo perfecto, que Él no falla porque es perfecto y su amor es perfecto. Nosotros los humanos somos imperfectos, y es por eso que muchas veces fallamos, porque nosotros también nuestro amor es imperfecto. Nosotros amamos en algún momento a alguien y prometemos muchas cosas, y, o sea, y amamos, no hablo solamente de esposos, sino de amistades, de familias, y a veces cuando estamos con ellos, con esas personas que estamos en las malas o que estamos amando a esas personas, hablamos mucho, prometemos mucho, y que si cuando yo tenga mi carrera, por ejemplo, yo te voy a ayudar, padre y madre, y te voy a hacer una casa linda, y te voy a comprar un carro y tantas cosas. Y, y igual con las amistades, si estamos con una amistad y que nos está ayudando, ya vas a ver que cuando yo consiga trabajo, yo te voy a ayudar y esto y lo otro. Y cuando ya se nos pasó esa necesidad y conseguimos trabajo, o los hijos obtuvieron su carrera, se olvidaron de los padres, se olvidaron de esas promesas. ¿Por qué? Porque ya viene la vida buena, y entonces andan en sus fiestas, en sus afanes y en sus cosas, y el zumo del dinero les llegó a la cabeza y se olvidan de todas aquellas personas que necesitan de su ayuda. Es entonces, como te decía, que muchas veces decimos amar y fallamos. ¿Por qué? Aprendemos a vivir para nosotros mismos, aprendemos a vivir de una forma egoísta, de que todo lo que buscamos es para nosotros, para el bien personal, y es ahí donde nos equivocamos, porque nosotros debemos de vivir para servir, para ayudar, para buscar cómo ser mejores espiritualmente, recordando siempre que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con humildad y con amor hacia los demás, no por vanagloria, no porque nos vean, no, sino por agradecimiento a nuestro Padre Celestial, que nos ha puesto en el lugar de ayudar.
Y no hablo solamente de la forma económica, porque muchas veces no podemos ser, no podemos tener mucho dinero, pero sí tenemos lo más importante, que es la salud, que es la vida y a Dios en nuestro corazón. Y llevar una palabra a una persona, palabra de Dios, esa palabra va a ayudar mucho más que el dinero. Orar por las personas va a ayudar un montón. El dinero sí es verdad que es importante en cosas materiales para sobrevivir y cosas así, pero debemos de tomarlo, que el dinero es necesario en la vida para sobrevivir, pero no llenarnos tanto de ambición y querer obtener dinero a costa de lo que sea. Muchas personas desean tanto el dinero, ya sean hombres o mujeres, y no estoy criticando, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas de que lo hacen por verdadera necesidad, que si un hijo se enfermó y claro, y muchas veces cuando no conocemos de Cristo, no tenemos esa gran fe en el Señor, entonces llegamos a cometer muchas tonterías. Pero lo más importante es que tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que nos ama y un Dios perdonador, que si tú te equivocaste en la vida y tomaste un camino que no era correcto, Él te perdona si te arrepientes. Pero como te decía, muchas veces habemos personas que no es porque realmente tengas la gran necesidad, sino porque vivís para el yo y es que yo quiero esto y es que, por ejemplo, es que como yo quiero este pantalón que está de moda o yo quiero este celular que está de moda, entonces yo vi ese celular y yo lo quiero. Por ejemplo, si es hombre o si es mujer. Y es que como yo lo quiero, yo voy a hacer lo que sea. Entonces me voy a buscar un hombre que tenga plata y que me lo compre. Y entonces ya estás vendiendo tu cuerpo. O el hombre se busca una mujer que le pueda comprar ese celular y está con ella. Entonces eso ya va más allá de un interés, eso ya va más allá de algo que no se deben de hacer, las cosas no deben de ser para eso. Todo al extremo destruye. Y no debemos de tomar el dinero en esa situación, no debemos de tomarle, de darle la gran importancia porque si se pudo, se compró esto y si no se pudo, no se pudo. Lo importante es sobrevivir y como te decía, lo más importante es tener a Dios en nuestro corazón, orar por los demás, ayudar a las personas, orando, llevando la palabra de Dios y si tenemos que regalar algo, si tenemos alimento y al otro le falta, compartamos. Las bendiciones se comparten y debemos de hacerlo, sí, como te decía, en humildad y en amor, no en vanagloria para que las personas nos vean de que es que yo regalé y esto y lo otro. No debe ser así. Dice el Señor que lo que tú, cuando tú oras en secreto, dice, Él te va a recompensar en público. Entonces no necesitamos andarnos ahí publicando porque Dios todo lo ve y lo que hacemos de corazón lo hacemos de corazón, no para andar haciendo las cosas para que el público lo vea. Hagamos las cosas por amor y en amor y haciendo lo que dice la palabra del Señor. Siempre debemos estar dispuestos a ayudar a los demás. En otras palabras, la actitud de un cristiano debe reflejar que es una actitud que se centra en las necesidades y los intereses de los demás. O sea, velar siempre por las necesidades de los demás, por los intereses de los demás, ayudar a los demás en lo que tenemos. Si hemos sido bendecidos grandemente económicamente, ayudemos. Un día los discípulos de Jesús estaban discutiendo entre quién sería mayor en el reino de Dios. ¿Ve? Porque en Mateo 20 del 25 al 28, bueno, antes del 25, llegó la mamá de unos discípulos y le dijo a Jesús que ella quería que sus hijos estuviesen con él, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces esa fue la discusión que se tenían estos discípulos y en Mateo 20, del 25 al 28, dice así. Entonces, como te decía, los discípulos estaban discutiendo entre sí, pero Jesús les dijo esto. Dice Mateo 20, 25 al 28. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario,
el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el que quiera ser grande, el que quiera ser primero, que practique la humildad, que practique la abnegación, que practique el servicio, tal como Jesús lo hizo, que Él es nuestro ejemplo a seguir. Son actitudes que nosotros debemos de imitar. Él fue un gran ejemplo a seguir. Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a dar su vida por nosotros. Ese es un gran amor, ese amor infinito que Él tiene por nosotros, ese amor sobrenatural que solo puede venir de lo alto. Entonces, seamos imitadores de esas actitudes, actitudes buenas. Nuestra mirada siempre en las cosas de arriba. Nuestro vivir debe ser en las cosas espirituales, buscar más de lo espiritual, orar más, ayunar, alabar y escuchar prédicas, escuchar los mensajes del Señor, escuchar la palabra del Señor, como te decía, cada momento que tomamos para compartir la palabra del Señor, los que la compartimos y los que la escuchan, esos tiempos que tomamos son tiempos que no los estamos perdiendo, sino al contrario, ese tiempo el Señor hace maravillas cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. El Señor nos habla, el Señor nos habla de una forma sobrenatural que muchas veces, como te decía, su palabra nos llega. Hay una palabra que alguien soltó y esa palabra nos llegó a nuestra vida y decimos, ala, y es que, ¿cómo sabía? Y es que yo sentí que es que era para mí. Entonces toma la palabra del Señor, instrúyete en su palabra para que no seas engañado. Por eso damos los versículos eh, bíblicos para que así tú veas que es palabra de Dios. Y mi intención, como te decía siempre, es de animar, es de que te animes, es de que entiendas que ese Dios te ama incondicionalmente, que no quieres que te pierdas. Ese Dios es un Dios perdonador. Cuando lleguen esas voces o cuando lleguen esas culpas que te dicen que no vales nada, que te dicen que te mereces todo lo que te está pasando, sencillamente sé humilde, acepta que te equivocaste, arrepiéntete de corazón, porque si tú sigues orgulloso y cometes un error, y no y tú quieres culpar a los demás por tus errores y siempre buscas a un culpable, entonces tú no te estás arrepintiendo, porque debemos de ser humildes y tener humildad, como dice la palabra del Señor. Debemos de ser humildes y arrepentirnos de corazón. Si fallamos, no somos santos, muchas veces fallamos. Yo lucho acá con mi carácter, yo muchas veces le he dicho, yo tengo un carácter bastante fuerte, que yo me lo hice, obviamente. Entonces es algo de que uno se aprende en la vida, aprendemos cosas que queremos aprender y luego tenemos que luchar por reaprender cosas nuevas y por dejar esas cosas que no están correctas. Yo sé que no es correcto, pero hay cosas que tardan más en cambiar que otras. Entonces, y yo como persona, yo puedo enojarme en algún momento, y luego, en el momento, inmediatamente, yo siento en mi corazón que hice mal, aunque hubiese tenido la razón de enojarme, pero sí no de actuar como lo hice. Me explico, porque dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. O sea, puedo enojarme en mi corazón y mi mente, pero no sacarlo, no gritar. Entonces yo siento feo cuando yo hago eso, yo me siento mal inmediatamente y yo voy y pido disculpas. Y tanto a la persona que le hice eso como a Dios en primer lugar. Yo voy y me doblo rodilla y le pido al Señor, perdóname Señor, yo no debía ser así. Muchas veces he llorado porque he fallado como persona y me siento mal porque la idea de andar en este camino del Señor es buscar cómo ser mejores personas. Yo sé que el Señor ha cambiado un montón mi vida. O sea, yo siento que soy una persona diferente a antes, pero sé que hay algunos aspectos de mi vida que todavía falta que el Señor siga transformando y yo sé que el Señor día con día me va a ir moldeando porque Él es mi alfarero, yo soy su barro y Él es perfecto y yo sé que Él hará de mí una persona mejor. Entonces, como te decía, pecamos. Pero lo importante es tener humildad y arrepentirnos. Si dañamos a alguien y ofendimos a alguien con nuestra actitud, con nuestros hechos, con nuestras palabras, entonces pedimos perdón a Dios
Y si tenemos que pedirle perdón a las personas, vamos y les pedimos perdón a las personas. Entonces es ahí cuando tienes un verdadero arrepentimiento. Pero si tú cometes un error y luego dices tú, es que eh, yo no tengo la culpa y el culpable es mi hermano, es mi hermana o es mi hijo. Y, o sea, siempre, aunque muchas veces tenemos razones, pero las cosas cuando somos hijos de Dios debemos de hacerlas de forma correcta. ¿Qué es lo que dice su palabra? En, bueno, decía como dice su palabra en Primera de Pedro 2:23, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Entonces nosotros debemos de seguir ese ejemplo. O sea, no debemos de andar insultando a las personas cuando nos insultan, tampoco andar maldiciendo porque nos maldicen, ni andar amenazando porque nos hagan sufrir. Si alguien nos hizo sufrir, dejamos las cosas en manos de Dios, porque Él es un juez justo. Y como Él juzga, nadie va a juzgar. No somos nadie para andar juzgando. Y como te decía, cuando somos humildes, entendemos cuando nos equivocamos. El Espíritu Santo nos hace sentir en nuestro corazón. Sentimos algo feo acá, que nos equivocamos. Entonces, si nos equivocamos, aunque aquella persona se haya merecido quizás que le gritaras o, o tantas cosas, si es tu amistad, quizás te traicionó y se merecía quizás que hicieras algo malo, o si es tu esposo o tu esposa que te hizo algo malo, quizás sí se merecía que les pasara algo malo, pero no somos nadie para hacer eso. Si somos hijos de Dios, debemos de hacer lo correcto, de practicar la actitud de Cristo y de hacer lo que es correcto y lo que le agrada al Señor. El Señor es un Dios de orden y todo le gusta con orden. Entonces, si estamos mal en una casa, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos mal con nuestros padres, por ejemplo, y no nos gustan cómo actúan ellos, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos, no estar ahí discutiendo, no estar ahí peleando, no estar ahí salando esa casa, no estar ahí llevando más cosas malas, atrayendo cosas malas, porque donde hay pleitos, donde hay se practican cosas malas, o sea, ahí no va a estar el Espíritu del Señor, sino que lo que hacen es que lo que llegan son los demonios, porque estamos practicando cosas malas. Entonces, si no estamos bien en un lugar, lo que tenemos que hacer es irnos, hacer las cosas de forma correcta. No estar ahí porque me conviene, no estar ahí a la fuerza, no, tenemos que practicar la actitud de Cristo y hacer las cosas bien, ser humildes y no irnos así es que no andemos guardando rencores a nadie. Pidámosle al Señor que nos ayude en eso, porque no somos nadie para andar guardando rencores por ofensas, porque también nosotros nos equivocamos humanamente. Que habemos personas que quizás se equivocan constantemente o hacen cosas malas constantemente, pero eso no nos hace que nosotros seamos santos porque quizás en ocasiones pecamos, en ocasiones grito, por ejemplo, en mí. Entonces, como te digo, no, eso no me hace santa, que quizás no practique lo que anda practicando cada persona, claro que no, pero sí, día a día vivo luchando con este carácter, día a día pongo las cosas en manos de Dios y le pido al Señor que no haya en mí rencores hacia nadie, porque no soy nadie para andar guardando rencores. Entonces, como te decía, la humildad es, como decía la palabra del Señor, el que quiere ser grande y ser primero, debe de ser primero servidor y esclavo del otro. Entonces debemos de practicar la humildad. Y no solo en cuanto a eso, obviamente, sino ser personas de buen testimonio, personas que anden luchando realmente, que las personas vean, si no es perfecta aquella o aquel, pero sí realmente, si antes practicaban 100 cosas, ahora anda ahí tratando, luchando de no practicarlas. Y entonces esa es la idea de que las personas van a ver, dice, por su fruto los conoceréis. Las personas mismas van a ver el cambio en nosotros. Entonces,
nuestro testimonio no es andar diciendo soy esto o he cambiado en esto, no, sino es que las personas vean nuestro cambio. Si yo te estoy diciendo aquí que el Señor me ha transformado y que ha cambiado mi vida de una forma sobrenatural, es porque sí, gracias al Señor la ha cambiado. Y no es vanagloria, es darle la honra, la gloria a mi Padre Celestial. Es testimonio que estoy dando, no es creyéndome, porque al contrario, yo le pido al Señor que me ayude a cada día a ser una persona mejor, mejor en cuanto a persona, no que me crea más, y mejor en cuanto a sentimiento, y a que si tengo que pedir perdón si le fallé a alguien, si tengo que pedir perdón a alguien que he lastimado, también hacerlo y no andar culpando a los demás de mis errores, aunque como te decía, alguien se merezca que le hagas algo, no eres nadie para hacer eso. Y las cosas se deben de hacer de forma correcta, porque Dios es un Dios de orden. O sea, si tengo mi esposo y yo no estoy bien con él, ese es otro ejemplo que te pongo, ¿verdad? Te puse antes de estar en la casa de los padres. Si yo tengo mi esposo y nuestra relación no está bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, si no podemos salvar ese matrimonio, entonces me voy. O sea, nos divorciamos, pero no voy a estar con mi esposo y vivimos un infierno de vida y andamos hablando, compartiendo la palabra de Dios y en nuestra casa es un infierno. Nos ofendemos o él hace cosas malas. Bueno, gracias al Señor no es así. En este caso, gracias le doy a mi Dios de que me dio un esposo maravilloso, un buen esposo. La verdad, pasé por muchos sufrimientos en mi pasado, pero sí el Señor me compensó con un esposo bello de verdad. O sea, y no lo estoy hablando de físicamente, porque nunca he sido una mujer de que anda viendo el físico, pero sí un hombre bello por dentro y un hombre bello también por fuera, porque yo lo amo y es un hombre que realmente amo con todo mi corazón, porque yo siento que es un verdadero hijo de Dios, que realmente lucha día a día para ser un gran esposo, un gran padre de mis hijos. Entonces, bueno, él ama a mis hijos como si fueran de él. Entonces, como te digo, es un gran apoyo que el Señor dio a mi vida y me siento feliz. Y como te digo, muchas veces nos afanamos por andar haciendo lo que nosotros queremos y por eso nos va mal y nos lamentamos y sufrimos. Entonces debemos de ser humildes y asumir las consecuencias. No voy a andar culpando a la otra persona. Sí, estamos en esta vida y estamos para dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho, de dónde Dios nos sacó. Entonces, como te digo, no voy a decir lo que yo sufrí es 100% culpa de mi ex esposo. No, claro que no. También yo fui culpable por permitir, por dejar de vivir yo, por dejar de valorarme, por dejar de amarme, porque cuando uno ve algo, una situación que ya se sale del orden del Señor, uno lo que debe de hacer es hablar y ver si se puede salvar aquel matrimonio, si no se pudo, uno ya, ok, está bien. Y irse, ¿no? Y ahí la palabra del Señor dice que Él no quería que hubieran divorcio, pero Dios te creó también para que seas feliz. Y si en una relación no estás feliz, si en una relación lo que hacen es ofenderse y que si el esposo es infiel y anda en esas cosas y se practican cosas feas, entonces ese matrimonio no está bien. Entonces es mejor alejarse, pero hacer las cosas de forma correcta. Me divorcio, me voy, si Dios tiene algo grande para mí y cambiar también la mentalidad de dejar de vivir en ese desespero de andar buscando cosas que no son. Porque por andar buscando y no darnos el tiempo y no dar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto y sus planes son perfectos, es que nos pasan cosas malas, es que sufrimos consecuencias grandes y debemos de ser humildes para aceptarlos, que por nuestros errores, que por nuestras malas decisiones cometemos cosas malas. Llegamos a estar con personas que no son correctas y que sufrimos las consecuencias por nuestras malas decisiones. Entonces, como te decía, o sea, yo tengo gran parte de culpa del sufrimiento que yo pasé con mi ex esposo. Yo tengo culpa. Y te digo una cosa, yo pienso que cuando nosotras las mujeres pasamos por sufrimientos así, con personas que no nos valoran, que no demuestran que nos aman con hechos, porque
la boca habla mucho y las personas hablan mucho. Muchas personas pueden decirte que te aman y todo, pero una cosa es lo que hablan y otra cosa es lo que realmente sienten. Y los hechos van a demostrar lo que realmente sienten, no la boca. La boca habla demasiado. Entonces, como te digo, nosotros las mujeres somos las mayores culpables de pasar por situaciones así, de pasar años y años con una persona que estamos viendo que no quiere cambiar. No es que no puede. Yo soy de las personas que yo creo en el cambio. Todos podemos cambiar cuando queremos cambiar. Entonces, si vemos que no quieren cambiar, que no quieren dejar esa mala vida, ese viejo hombre, nosotros tampoco estamos para estar en servidumbre. No podemos estar así, porque Dios no quiere que nosotros estemos ahí también en una relación con una persona que el hombre sigue lo mismo, porque si uno se equivocó, o si el hombre se equivocó una vez y dice, así voy a cambiar, y realmente te demuestra que ha cambiado y que cambió y que ahora es diferente, entonces está bien. Pero cuando tú miras de que no ha cambiado, que cada día hace las cosas peores, entonces ¿para qué estar en esa situación? Porque no es que porque el hombre sea infiel y me fue infiel, yo me voy a ir de infiel. No es que porque el hombre ande haciendo esto, yo voy a hacer esto. Y seguimos en una misma casa. Eso no está bien. Entonces es mejor, ok, no pudimos salvar este matrimonio, entonces está bien, nos separamos. Entonces no se pudo salvar, vamos, nos separamos. Y si Dios tiene algo grande para ti, que obviamente que sí, a ti mujer, a ti hombre, Dios tiene una gran persona para ti. Claro que sí, la tiene. La tuvo para mí y la tiene para todos. Dios tiene bendiciones grandes para cada uno de nosotros. Y tu bendición, nadie te la va a quitar. Aunque tú mires a tu alrededor que muchas personas son bendecidas con buenos esposos, con buenas esposas, económicamente, de muchas formas. No envidies eso, porque tu bendición ahí sigue. El Señor no es humano para decir es que esta bendición era para Pedro y se la quito porque no se portó bien. No, Dios no es así. Lo que Dios tiene preparado para ti, ahí está esperándote. Ahí está, solo esperando a que tú te arrepientas, a que dejes aquellas cosas malas y busques del Señor. Y vas a ver que el Señor tiene grandes cosas para ti. ¿Cambiar en qué? También en cuanto a mentalidad, a actitud. ¿Por qué? Ya dejamos de andar tomando decisiones por nuestra propia cuenta y esperamos el momento de Dios, oramos al Señor por ese esposo, por esa esposa, por ese trabajo, por esa universidad, por tantas cosas, por la salud. Y aprendemos a tener esperanza, como dice aquí, que Jesús en medio de las pruebas, Él mantuvo esa esperanza. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer, mantener la esperanza, mantener esa fe de que en el momento el Señor te pondrá a las personas correctas, el trabajo correcto, la universidad correcta, todo eso que tú anhelas, que tú deseas, pero que ahora no andas corriendo tras eso, sino que tú estás orando, que tú estás pidiéndole al Señor porque esas cosas lleguen a ti, lo que Él tiene para ti. Entonces, como te decía, muchas veces sufrimos las consecuencias por tomar malas decisiones. Aprendamos a ser humildes, a aceptar nuestras culpas y no andar culpando a otros. Aceptar nuestras culpas cuando no hacemos las cosas de forma correcta y de forma que al Señor le agrada. Dios es un Dios de orden y le gusta el orden. No es de que voy a practicar lo mismo que practica mi esposo, voy a hacer lo mismo que practica mi esposo. O es que mi amiga me quitó a mi novio, entonces cuando mi amiga tiene ese otro novio, yo le quito el novio. Estamos en esa, no, no debemos de ser así, porque la palabra de Dios dice, maldice a quien te bendice, a quien te maldice. Ama a tus enemigos. Entonces, oremos los unos por los otros, oremos por los enemigos, por esas personas que sienten que uno es su enemigo, oremos por ellos. Así es que busquemos cómo imitar la actitud de Cristo. Arrepiéntete, búscale, este es tu día. Tú no sabes si mañana amaneces, tú no sabes si vas a anochecer. Tú puedes, tú eres fuerte. Dios te dio espíritu de valentía y no de cobardía, de amor y de dominio propio. Tú puedes, tú eres un guerrero, tú eres una guerrera. Arrepiéntete. No importa en el fango donde el enemigo te haya llevado por tomar las decisiones. Levántate. Tú puedes, no estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo. Cristo te ama. Así es que siempre elige la fe pese a los hechos.
La fe mueve montaña. Dijo el Señor, al que tiene fe todo le es posible. Hay que creer en ese Dios sobrenatural, en ese Dios de lo imposible. Si estás enfermo, si estás enferma, si tienes a alguien enfermo, si estás pasando por momentos difíciles, por cualquier razón, pon eso en manos del Señor, creyéndole de que Él hará mejor de lo que tú quieres, pero pon lo que se haga su voluntad y no la tuya. Así es que te bendigo en el nombre de Jesús. Recuerda que Cristo te ama y yo también en el amor de Cristo.